Bienvenidos, aquí inicia Los del Pueblo Podcast. Para mí es un placer estar acá, ser parte de esta segunda temporada de este grandioso proyecto. Mi nombre es David Bulla, me pueden seguir en redes sociales como Caballero Sin Cabello en Instagram. Y soy un ingeniero de profesión, pero un hippie de corazón. Aquí estoy acompañando a mi hermano en este proyecto. Esta vaina se llama Los del Pueblo. Así que vamos a hablar hoy de qué es ser de pueblo. Bueno, partamos de algo importante, y es que para mucha gente del pueblo, para mucha gente de pueblo, le molesta que le digan de pueblo. Personalmente soy una de las personas más orgullosas de decir que soy del Rosal, que soy de este pueblo. A donde voy, creo que soy de las personas que más dice que soy del Rosal y que me siento orgulloso de ser del Rosal. Ser de pueblo, y no hay nada más que ser de pueblo, que usted siempre tiene un tío, un primo o un abuelo que vive en una finca, pero la finca no es de él. No es de él. Es una finca que cuida y allá es donde uno va de vacaciones. Sí, ese también es un escudo de lo que es ser de pueblo. Ser de pueblo es ir a pasar vacaciones en la vereda con los primos y los abuelos. Ser de pueblo es el 24 de diciembre ir a hacer su buena marranada, su buen asadito en la finca que el abuelo cuida. Una cosa que a uno lo caracteriza de ser de pueblo. Si usted es de pueblo, o lo corrió una gallina, o le dio un tope un chivo, una cabra, lo persiguió un toro, una vaca, algún animal, y tiene que tenerle fobia a algún animal. Sí, eso pasa demasiado, y es que hay gente que de verdad yo no lo puedo creer, pero que le tengan miedo a una gallina. Pero es que hay gente de pueblo en serio que le tiene miedo a la gallina y cuentan su historia como si hubiesen sido perseguidos por un velociraptor o algo así, porque de verdad que es una de las anécdotas que más cuentan. Yo creo que es una de las anécdotas más comunes que se vive en pueblo. Y lo del chivo, también un cabro, darse topes con un cabro, que un cabro le dio topes a uno, eso también fue de niñez de pueblo. Esa es la niñez del pueblo, o la niñez de pueblo es jugar Tintín corre-corre, golpearle a los mismos vecinos y que lo pillen a uno, porque como el pueblo es tan pequeño. Llamen a los papás a decirles: esos chinos allá están que molestan, allá están que golpean, me golpearon duro. Y no hay nada más que ser de pueblo que fabricar uno sus propias cometas. Sí, yo creo que eso también es demasiado de pueblo. Eso sí es de pueblo. Si usted es de pueblo y no sabe hacer una cometa, No, ya. de hoy no es de pueblo. Porque Y era chévere, digamos, antes que uno iba a los curas a buscar la guadua, uno organizaba la guadua. digamos, toda la experiencia de las cometas. Llegaba agosto, ir a comprar bolsas de basura, Sí, subir por Cruz Cruz Verde. Verde a buscar la guadua, que en esa época también lo dejaban, se podía meter uno a las fincas y no pasaba nada, porque uno no iba a hacer nada malo, solo a robarse la guadua. la guadua y ya. Sacábamos la guadua, llegar a la casa, cortarla, limpiarla para que Claro. no quedaran las astillas y ponerse a amarrarla. Amarrarla y botar esa cometa con bolsas del rey colgadas en la cola y que se fuera para la televisora. Y Porque ya, ahí ya llegaba terminaban. la alegría era volar la cometa hasta que se caía en la televisora. Y hay algo que es muy importante, y es que uno se podrá ir del pueblo, pero el pueblo jamás se va a ir de uno. O sea, uno siempre a donde vaya, usted puede tener golpe de suerte, puede ser el más estudiado, puede ser lo de todo, pero siempre va a tener su pueblo arraigado a usted y siempre va a estar el pueblo ahí marcado. Usted puede ser de pueblo, irse a vivir a Bogotá y a los 15 días creerse rolo. Porque hay que hacer una claridad. Los que somos de pueblo no somos rolos. No, eso sí, no. Los que somos de la periferia de Bogotá no somos rolos. Yo siempre me identifico como cundinamarqués Sí, sí, sí. o como cundiboyacense. Porque es que creerse uno rolos los que viven en Que Bogotá. nacieron en Bogotá y viven en Bogotá. Y usted se puede ir y a los 15 días creer que es rolo y empezar a hablar gomelo. Pero viene y se está media hora en el pueblo Y y, se le otra sale, vez se le sale en claro. su merced. Sí, eso ya no se puede ocultar. Porque no hay palabra más bacana Que el su merced. El su merced. El su merced a mí me parece que es una palabra chévere, porque es una palabra como respetuosa. Además porque yo creo que todos los que somos de pueblo, el su merced, se lo escuchamos fue a los abuelos. Sí, claro. A los abuelos eran los que hablaban de De su su merced. Y hablaban de usted. También. Y esa palabra que decía mi abuelito de menesto me parecía muy Esa bacana. palabra es chévere. El menesto. Sí. Yo menesto tal cosa. Ese su merced es una es que hay palabras que son netamente campesinas
y de pueblo que no podemos dejar perder. Y su merced, créame que es una de las palabras que deberíamos todos sentirnos identificados y sentirnos orgullosos de esa palabra, ¿no? Y de utilizarla en cualquier, pues, con gentilicio. Utilizarla como Andrea Echeverri que tutea y después dice su merced. Pero, y esas palabras tienen su trasfondo. También con Edison, en el primer capítulo de Los del Pueblo Podcast hablábamos un poquito de, no sé cómo se dice, como de la fonética y los vocablos campesinos. Y por ejemplo el su merced, que viene de su merced. Pero en burla. Sí, cuando los españoles y eso nos tenían vueltos nada, tocaba decirles su merced. Y entonces ellos decían su merced. Y otra palabra que a mí me gusta harto es la del atuste. ¿Sí sabe dónde viene esa palabra? No. Viene el italiano testa, porque la testa es la cabeza. Y cuando uno a veces escucha a los narradores de fútbol europeos, ellos dicen le pegó un testazo a la pelota. O de un testazo metió el balón y es un cabezazo. Ya. Y por eso, y los campesinos dicen la tuste. tuste. Y no es la tuste, sino es la testa. Ah, vea pues. Y de ahí viene esa palabra, viene del italiano. Y entonces ahí también hay muchas palabras que vienen es de esa colonización, pero los colombianos y los criollos le fueron dando su toque. La colonizamos, ¿no? Quedó el su merced, quedó el de la tuste. Hablábamos con Edison, varias palabras interesantes que se utilizan y que uno no sabe de dónde vienen. Y a lo mejor las hemos dejado de utilizar creyendo que eso nos hace más play y son palabras más ricas en historia y en todo. Entonces, Sí. eso es ser de pueblo, sentirse uno orgulloso de sus raíces. ¿Usted es de pueblo? ¿Tomó leche recién ordeñada o casi que directo de la teta de la vaca? Así directamente con espuma y todo. Eso sí es lo más rico, es tomar leche recién ordeñada. Sí. Y dígame que tiene bacterias, dígame lo que quiera, sea, pero es lo más rico. pero lo más rico es la leche recién ordeñada. Eso sí, yo sí fracasé ahí porque ordeñar sí, No. nunca pude. Además porque una vez un primo nos fue a enseñar y se le olvidó amarrar La cola. la cola a la vaca y lo que hizo fue que lo cagó antes de ordeñar. Entonces, recuerden amarrar la vaca para que no se les cague encima. Eso sí es ser de pueblo, ir, ordeñar, ayudar a llevar las cantinas, ayudar a hacer cuentas ahí de los litros, unos más, unos pocos menos, para que alcance a quedar para comer con panela. Uf, panela o bocadillito también. Otra cosa que yo me acuerdo en la niñez, que cuando uno iba a la finca de los tíos o de los primos que cuidaban fincas, era la melaza. También. Y alguna vez yo creo que la probé, pero yo no sabía que eso se lo daban era a las vacas. Claro, eso se dan las vacas. Creo que también se las ponen en las tetas. las vacas. Después de grande fue que supe que la melaza, pero yo alguna vez probé la melaza. Y, También se utiliza en construcción. esa melaza a alguien, creo que al coach Fandiño, lo escuché que él también con cuajada. En serio. Al coach Fandiño lo vamos a tener acá para que nos cuente la historia de vida de él. Y cómo es que se come la melaza con melaza cuajada. Porque yo sí alguna vez yo hasta probé la comida de perro a mi tía que tenía los San Bernardo y la comida olía como a chicle. ¿Se acuerda que era por detrás de la casa como un San Juan que había ahí? Y yo un día que nos quedamos y yo me fui solo y yo fui y saqué la pepa y la olía y olía a chicle. Y se la comió. No, pues yo la dejé ahí y fui de otra vuelta y volví otra vez y la probé. Pero si huele a chicle, no sabía a chicle. ¿Y de qué? Pues eso sabía feo. Pero a chicle no sabía. Olía, pero no sabía. Entonces, a lo que huele no sabe. Falso. Comprobado. Yo me siento agradecido con la vida y con los papás de la niñez que tuvimos, porque es una niñez que ya no se vive. No, ya no se vive. Inclusive en este pueblo, que sigue siendo un pueblo como de 20 mil habitantes, 25,000, y esa niñez ya no se vive. Ya no se vive esa niñez porque ahora la niñez está más enfocada. Obvio, el mundo evoluciona y hay que uno transformarse. Por eso estamos llevando este proyecto a través de las redes sociales y después para que conozcan las historias de pueblo. Porque estas historias de pueblo antes se escuchaban en la cocina. Sí, total.
Nosotros que fuimos tan privilegiados con una abuela que tuvimos que echaba coplas, que Chistes. hacía chistes, mejor dicho, el plan era ir donde la abuela en vacaciones o cualquier fin de semana uno a quedarse, porque qué señora para saber cosas. Esta señora tenía historias de todo. Conocía a todo el pueblo. Eso sí era de pueblo, o sea, en la emisora, por todos lados la conocían y los conocían y era orgullosa y era en su ley de andar echando coplas verdes, chistes verdes. Chistes verdes y uno con 8 años ni entendía, ni entendía. Yo me aprendí una copla de mi abuelita y siempre me la recuerdo, La de Salomón. la de Salomón. Y yo la repetía, pero ni sabía qué estaba diciendo. Que ya después del tiempito Sí, entendió. sí, porque yo me acuerdo que cuando el Rosal cumplió como 3 o 4 años, subimos con unos primos a la tarima a echar coplas. Y eso echábamos esas coplas, pero no sabíamos qué decíamos. Porque la copla iba de una vieja no muy vieja con la edad de Salomón se echa la teta al hombro y se la jala del pito. Y yo no la repetía, pero no sabía qué decía. Y así con muchas, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Entonces, estas historias de pueblo, antes uno las escuchaba, era en la cocina, al calor de la leña, De la estufa de leña. mientras la abuela hacía por ahí arepas, Las arepuelas. o mientras la abuela hacía por ahí un calentado. Calentado, sabroso. Pero como ya el mundo evolucionó y como ahora todos estos pelados se la pasan metidos Tecnología. en la tecnología, pues entonces a ver si por este medio le podemos entrar a los chinos para que no se sientan avergonzados de ser de un pueblo, sino sepan la riqueza que hay en el pueblo. Y lo privilegiado que es uno ser de pueblo. Ser de pueblo y no dejar morir estas historias. Sí. No dejar morir la historia pues, del municipio, de la familia. Yo siempre he sido muy, muy pegado como a eso de que no se pierda eso en el tiempo. Y hay muchas historias en el Rosal que están pidiendo a gritos ser contadas y para eso estamos acá. Para eso es Los del Pueblo Podcast. Así que si usted es artista o es un personaje del pueblo o usted tiene una historia, mejor dicho, que nadie se la cree, aquí es el sitio para venir a contarla. Aquí están los micrófonos de Los del Pueblo, las cámaras de Los del Pueblo Podcast para que venga a contar su historia. O si conoce a alguien, etiquételo, comparta y ayudemos a que este proyecto crezca y escuchemos historias del pueblo. Que acá hay muchas historias, o sea, ciertas o no ciertas, en el Rosal hay historias. Ahorita no sé, me puedo acordar de El Árbol del Diablo, me puedo acordar de la historia del Duende de Campo Alegre, no sé si en algún momento la escucharon. Es que eso era ley, eso era ley que cuando un profesor no llegaba al salón temprano, uno se ponía a echar historias de terror. Y como uno estudiaba con pelados de todo el pueblo, o inclusive de Subachoque, Habían historias de fea, pa. echaban historias, y sí había la historia aquí en el Rosal, de que el jinete sin cabeza, Sí, el del duende, había un duende que no era si era en San José o en Campo Alegre. Yo me acuerdo de algún duende por ahí de esos barrios. Uno se sí, acuerda de esa historia para que nos la escriba ahí en los comentarios. y no la cuenta. Y esa historia del árbol del diablo, ¿Verdad o mentira? Lo mantenían a uno pegado ahí y uno siempre quería saber que el rayo que cayó no sé dónde, que todo, o sea, habían historias que uno vivía pues pendiente y pegado pues a que le contaran y lo dejaban a uno como con incertidumbre y uno buscaba la forma de saber y le preguntaba a los amigos y todos tenían una historia del árbol del diablo, del duende, y es que de todo. otra cosa de ser de pueblo es que cerca a su casa siempre había un potrero. Sí, sí, sí. Y entonces, bien sea el sector donde usted viviera el pueblo, pues tenía un potrero. Y ahí usted se reunía también porque eran los amigos del barrio y los amigos del colegio. Sí. Entonces, lo que uno compartía con los amigos del barrio, después iba a contarlo con los amigos del colegio, y así mismo en el colegio iban pasando de generación en generación las historias. Y no, y eso es importante, o sea, créame que también conocer esas historias, abrir como ese espacio para todas las personas que han tenido alguna historia, algo por contar. Yo creo que aquí también está el espacio para... Podemos hacer unas cápsulas de Los del Pueblo de Ultratumba. Pero han sido historias como que han trascendido de generación en generación y pues la idea no es dejarlas morir, o sea, lo que usted decía en un inicio, sentarse uno con los abuelos y escuchar las historias de los abuelos, creo que es y era uno de los mejores planes que nosotros teníamos, que la quinta de Obando, creo que es o de un general también, la del rodeo, en esa quinta alguien vivió ahí, La de la curva, la de la curva. pasando la escuela, que ahí asustan. Ahí asustan Y también. es que igual mi abuela también para asustarlo a uno, Uy, no. y esos hijuemadres baños de esas fincas que quedan como a 3 cuadras,
Tenía uno que salir a las 11 de la noche y volvía como a las 11:40 horas ya de esas, no. Porque tocaba salir, darle la vuelta al lavadero y pasar por el otro lado No, para ir al baño. Y no hay nada, ¿verdad? Yo, bueno, no sé si todavía, pero yo era muy nervioso pues para el tema de terror. Y di con una familia chancera y que les gustaba molestar y asustar a todo el mundo que tuve traumas en mi niñez con tantas vainas de terror. Con esa Eso- película de It tuve traumas también. Y eso que, sí, es que uno es masoquista también porque el plan era reunirse con los primos a ver películas en Betamax. Sí, sí, sí. Entonces nos poníamos a ver la del Duende, bueno, ahí empezaban a salir las de Chucky hasta ahora, Chucky. pero hasta ahora iban saliendo, pero era más la del Duende y la de It, la original, Sí, la sí, que sí. era serie de televisión. Y después que le dieran a uno ganas de ir al baño, ¿Quién iba a ese baño como a 300 metros de la casa? el baño quedaba casi en la otra vereda ya, tocaba pasar la quebrada y volver. Esas historias que difícilmente la gente de ciudad vive. Totalmente. Porque la gente de ciudad tendrá otras historias y habrá otros espacios, pero queremos abrirle el espacio es a estas historias. Totalmente. Estas historias y chévere llegar a tocar el tema paranormal En el municipio. de los pueblos. Porque en los pueblos también hay en cada pueblo su historia. Que a veces se tiene la creencia de que porque uno es de pueblo entonces no puede hacer nada. Ya tuvimos a Edison Beltrán en el primer podcast. Él pues es actor, director de teatro, de televisión y hasta bombero de una bomba de gasolina, fue islero, creo que le llaman. Sí, Tuvimos también a Subterráneo RC, que son Jano Arleón y su compañero que viene del Tolima. que yo toda la vida pensé que él era de acá del municipio. No, el loco contó que él viene de Murillo, Tolima. Y entonces ahí nos contaron la historia de cómo hacen rap campesino. Y también tuvimos a Grito de Guerra. Grito de Guerra, que es una agrupación de metal, que es del Gordo Julián. Y está también Tata Negea y estaba el hermano de Cupa. Pero ese es el grupo y ellos también son del municipio del Rosal. También han hecho cosas muy bonitas porque tanto el rap como el metal en el Rosal eran muy fuertes hace muchos años. Ahora está un poquito más pegado al tema del reggaetón y el popular. También vamos a tener artistas invitados de popular y también vamos a tener a personajes del pueblo invitados que nos van a estar contando aquí historias de nuestro municipio o de otros municipios, pero son historias de pueblo. Que pues acá estamos para apoyarnos y para viralizar un poco ese tema del municipio del Rosal. Y no solo del municipio del Rosal, sino yo creo que la idea también es empezarnos a expandir un poco a nivel Cundinamarca. Pues vamos a ver con la ayuda de ustedes hasta dónde llega este proyecto. La idea también es sacar de pronto el podcast de este lugar y poder ir nosotros hasta donde están esos personajes del pueblo que nos cuenten historias del pueblo. Y pues si nosotros tenemos una versión del pueblo de hace 20 años, pues ellos tendrán una versión del pueblo de hace 50 años, 60 años. Y esas son las historias que queremos desempolvar, que queden grabadas y que no se pierdan en la historia. Yo creo que también Diego estaba ahorita pensando y hay mucha gente que es de pueblo pero no sabe cómo se cultiva una papa siquiera. No sabe cómo es un cultivo de maíz, no saben cómo es un cultivo de arveja. No saben sea, cómo es la vuelta, de cómo se siembra, cómo se vende, por dónde se saca, cómo se trabaja la tierra, porque normalmente pues todos nuestros papás, nuestros familiares, nuestros antepasados llegaron a trabajar la tierra aquí en toda la zona de lo que es Subachoque y el Rosal. Entonces, volver a desempolvar eso y una pregunta que quiero dejar ahí en el tintero es, ¿en el Rosal todavía hay campesinos que trabajan la tierra? Entonces vamos a ver si encontramos campesinos jóvenes que nos quieran contar su historia y pues entrevistarlos, ver cómo es el tema del cultivo y por qué el campo colombiano se está quedando solo. Totalmente. Creo que es un espacio que vamos a abrir también para contar historias. Somos del pueblo, somos los del Pueblo Podcast y este espacio está abierto para ustedes, para gente del pueblo, gente como nosotros, gente común y corriente, gente que echaba para adelante, gente berraca y gente de pueblo. Bueno, no siendo más, yo creo que es el final de este primer capítulo de la segunda temporada de Los del Pueblo Podcast. Esperemos a ver quién es el invitado que sigue y pues no olviden que yo soy Diego S. Bulla y él es mi hermano Caballero sin cabello en redes sociales. Ahí estamos subiendo un poco de todo lo que hacemos día a día. No olviden seguirnos y esto fue
Los del Pueblo Podcast.